Yo soy Victoria, soy activista de Futuro Vegetal y activista climática y tengo tres procedimientos penales abiertos. Soy Luna, activista de Futuro Vegetal desde hace unos 2 años y tengo 26 años y bueno, encantada de estar aquí. Y yo soy Mirbo, también activista de Futuro Vegetal desde hace ya un par de años también. Y, y yo no sé cuántos procedimientos penales debo de tener abiertos. Y sobre todo lo que estoy es preocupado, ¿no? Por la situación que tenemos, no solamente con respecto a la crisis climática, sino con respecto a la crisis de todo por la que estamos atravesando. Nosotras tenemos mucha preocupación, como ya ha dicho Bilbo, preocupación por la emergencia climática. Vemos que hace décadas que se está hablando de la emergencia climática y no se hace nada. Encima, tampoco se está hablando de una de las principales causas, que es la ganadería. Y entonces decidimos que o tomamos acción, intentamos protestar, no, intentamos protestar, no, o sea, protestamos para que el sistema cambie, el sistema que está produciendo esta emergencia climática, porque si no, no tendremos un futuro. Entonces, eso es lo que hacemos. Y por añadir también, pues, sobre todo en el contexto del Estado español, al final en el movimiento climático no se pone el foco en la industria cárnica, que es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, uno de los principales consumidores del agua y contaminadores del agua en un estado en el que estamos en sequía y de hecho en proceso de desertificación. Y entonces, bueno, era también Futuro Vegetal nace con la intención de poner el foco precisamente en esa industria ecocida que tiene ese gran impacto a nivel global, pero sobre todo a nivel estatal en el territorio donde estamos. Y sobre todo, no solamente por todo lo que han dicho las compañeras, sino porque además hemos visto que la desobediencia civil no violenta es el mecanismo más efectivo para conseguir un cambio no solamente rápido, sino también duradero en cuanto a movimientos sociales históricamente hablando, ¿no? Tomamos el ejemplo, aquí en el Estado español tenemos el ejemplo claro del movimiento antimilitarista, pero no solamente eso, ¿no? Desde el feminismo sufragista a las protestas raciales, a las protestas de los colectivos LGTBI. O sea, históricamente ha habido un movimiento muy fuerte de reivindicación de derechos para la población que se ha basado en estrategias de desobediencia civil no violenta, que no son, por supuesto, las únicas estrategias que existen, ni son tampoco las únicas válidas, pero que sí que parece ser que otorgan de esa efectividad que tanto necesitamos en el contexto de crisis ecosocial en el que tenemos la suerte o la desgracia de vivir, ¿no? Está muy tímida, ¿eh? Sí. Bueno, y además, hablando de las motivaciones que tenemos, ¿no? Yo personalmente, y creo que también es compartido por muchísimas compañeras del colectivo, me mueve por un lado la rabia de ver tantísimas injusticias y tantísimas desigualdades ahora mismo y sobre todo el miedo del futuro tan desolador que se nos viene encima. Si actualmente estamos así, hay tantísimas injusticias con las predicciones que hay para ya no dentro de en 2100, sino dentro de 7 años, bueno, 6 ya, en 2030, es que no vamos a tener prácticamente acceso a agua potable en el territorio español. Entonces, claro, da miedo y hay una necesidad de actuar ya. ¿Qué aconsejaríais a la gente del Estado español cuando no haya agua? ¿Qué se puede beber si no hay agua? Pues como decía la reina esta francesa, ¿no? Que coman pastel. Pues, aquí parece que la solución es siempre tirar hacia adelante y habrá quien diga pues que beban cerveza o que beban vino. Pero claro, se estarán olvidando de que todas estas cosas
también se obtienen de la agricultura y estamos hablando de un paradigma en el que realmente lo que está poniéndose en jaque aquí es el futuro de la humanidad, ¿no? Estamos hablando de la base de la pirámide alimenticia, que son los vegetales, que son pues, el trigo, que son los cereales en general, y ya no solo eso, sino los frutales, que todo nuestro sistema agroalimentario está temblando, ¿no? Con la crisis climática, con la crisis de recursos, es un sistema agroalimentario fósil dependiente, a más no poder, y sabemos que estamos en una situación en la que el precio del petróleo no deja de subir, ya independientemente del pico del petróleo, que es una cuestión que hay mucha gente que pone en duda y todo esto, pero que yo no la dudo, pero venga, vamos a comprar que puede ser algo que se dude. Es que independientemente de eso, está claro que el precio cada vez más prohibitivo, que se está concentrando la tierra cada vez en menos manos, que por lo tanto los ciclos productivos de todo el alimento con el que sustentamos nuestras sociedades también se concentran en menos manos y estamos abocándonos además a unos escenarios climáticos donde la sequía, los temporales cada vez más adversos y más frecuentes, de repente una granizada a mitad del verano, una ola de calor a finales de enero que hace que los árboles frutales florezcan antes de tiempo. O sea, estamos viendo ya unos síntomas más que evidentes de la catástrofe en términos alimentarios a la que nos estamos dirigiendo, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que debería hacer que la población no se plantease el qué voy a beber mañana. Debería estar planteándose el quién me está llevando a esa situación. El problema del agua, ¿qué quieren hacer los políticos? Políticos quieren desalinizar, los políticos quieren traer agua en barco. O sea, no es replantearse cómo gestionamos el agua, no es replantearse cómo podemos usar el recurso de una manera inteligente. Que parece que nos pensamos que los humanos somos los más inteligentes, pero yo no sé, ¿eh? Si los recursos los estamos usando de forma inteligente. Entonces, no se plantea cómo gestionamos ese agua, sino se plantea a ver de dónde podemos sacar agua para continuar consumiendo. Y bueno, y aparte de que exportamos muchos recursos, o sea, de lo que producimos, mucho lo exportamos. Es decir, estamos exportando agua, entre comillas, quiero decir, nuestro recurso que es agua. Estamos exportando nuestra calidad del suelo, que se está degradando cada vez más. Estamos exportando nuestros recursos, ¿no? En un sentido de comida, pero para hacer esa comida necesitamos degradar esos recursos. Y luego nosotros nos vamos a quedar pues sin agua, el suelo será infértil, y etcétera, etcétera. Entonces, pues supongo que si la gente se queda sin agua, saldrá a la calle, o por lo menos eso espero, como lo están haciendo ahora los agricultores. Bueno, es que de hecho ya nos hemos quedado sin agua. Acaba de decir que en Cataluña además ya se ha decretado la emergencia por sequía. Entonces, además me parece bastante problemático en una región en la que al final hay más cerdos que personas. O sea, lo que decía la compañera del uso de ese agua, lo estamos utilizando para alimentar, o sea, para plantar primero, manteniendo este sistema agroindustrial, pienso para estos animales, y después estos animales, la mayoría de estos animales también se exportan, como dicen las compañeras, y el resto pues también para todo consumo humano, en lugar de bebernos ese agua o regar vegetales que después nos podamos comer directamente, ¿no? Que también en términos de eficiencia energética no tiene ni pies ni cabeza este sistema agroalimentario que tenemos aquí montado en el Estado español. Sí, hay una cosa que yo creo que es muy evidente de todo esto, ahora que estamos en Barcelona, y es que el Google lo que ha hecho ha sido poner una serie de carteles pidiéndole a los turistas cuando vienen que por favor intenten no consumir muchos recursos hídricos. O sea, ¿cómo puedes tener la poquísima vergüenza de decretar una emergencia por sequía y no tomar ninguna medida real para limitar, pues, por ejemplo, el consumo que hacen en Barcelona, el turismo, ¿no? Que es uno también de los principales consumidores justo en la ciudad de Barcelona? ¿Cómo es posible que se decrete la emergencia climática en el Estado español en el año 2020 y no haya ninguna medida que vaya acompañando a esto, ¿no? Está claro que
que la población no podemos seguir confiando en que mañana, por arte de Birlibirloque, una institución va a tomar medidas contundentes para enfrentar la emergencia a la que nos estamos enfrentando. Porque sí, la declaran, que sacan unos pósteres preciosos pidiendo a los turistas que dejen de consumir agua y se acabó. Es una locura en términos de supervivencia societaria y de supervivencia como especie, el seguir dejando que todo siga su curso, ¿no? Yo creo que eso es uno de los motivos también por los que nos hace a nosotras, es decir, aquí estamos y esto no puede seguir así, ¿no? Y aquí estamos no significa que seamos las salvadoras del planeta, es levántate tú también, tenemos miedo, al final somos las vecinas organizadas las que podemos y debemos cambiar esto porque nos estamos jugando nuestra vida, nuestro futuro, nuestro presente, poder comer y poder beber. No, lo de los límites de crecimiento, ¿no? Que no sé, que es que no se entiende. Los políticos no lo han entendido, o muy pocas. Entonces, no sé. Yo creo que es una clara consecuencia y evidente consecuencia más de el quitar, en lugar de poner la vida en el centro, el quitarla y poner el interés económico al final, ¿no? El beneficio económico. Entonces, claro, cuando tú disocias tus necesidades básicas realmente, que es el poner la vida en el centro, lo disocias tantísimo de los objetivos vitales, acabas haciendo que sea un mero trámite. La comida, la bebida, las relaciones sociales. Al final tú lo que quieres es ir a ser productiva, ser eficiente, ser tal, ir a comerte un bocata mientras vas al primer curro para después, porque además tardas una hora porque vives en una ciudad grande. Entonces, claro, eso también es lo que nosotras y al final creo que el movimiento climático así en general, occidental también, estamos intentando poner en evidencia y cambiar porque es insostenible un sistema basado en el crecimiento económico infinito en un planeta con límites finitos. Entonces, claro, aquí lo que se trata es muchas veces cuando dicen, eres decrecentista, entonces quieres volver a la caverna, es como, no se trata ni siquiera de volver atrás, se trata de crear una cultura diferente, basada al final, sí, en poner la vida en el centro, en realmente poner los pies en la tierra, no en el asfalto, y vivir para vivir, no para producir, ¿no? Sería un poco eso, así como resumen. Eh, sí, yo iba a comentar el sistema capitalista, ¿no? Más concretamente. El capitalismo. Igual más concretamente ponerle un nombre. Estoy de acuerdo con la compañera, creo que eso tiene muchísimo que ver con el sistema capitalista, porque al final lo que nosotras decimos es que tenemos los recursos que tenemos y los tenemos que aprovechar de la mejor forma. Y el problema del capitalismo es que nosotras ahora más o menos estamos bien, tenemos algunos efectos de la crisis climática, pero quien tiene más efectos de la crisis climática pues son países empobrecidos que ya han pasado muchísima hambre por sequías, por inundaciones, por desastres naturales. Y entonces pues están además sufriendo las personas que menos han contribuido en este sistema capitalista y en esta emergencia climática. Así que me parece que esto merecía decirlo. A mí además me parece una muy buena pregunta porque nos permite un poco remontarnos atrás en el tiempo, ¿no? El por qué tenemos una cultura que es incapaz de ver que está chocándose ya contra la pared y acelerando a tope, ¿no? Y yo creo que la respuesta a eso es que la historia la escriben los vencedores y la historia de Occidente se basa desde hace ya muchísimos siglos, incluso milenios, en que grupos de seres humanos han sido capaces de imponerse mediante la violencia a otros grupos de seres humanos. Y eso cuando ampliamos nuestras fronteras, ¿no? Mediante el proceso de colonización, se extiende incluso sobre otras culturas que vemos que son más resilientes, que no es sino una réplica de ese sistema de dominación entre la metrópoli y las provincias, entre dentro de la misma metrópoli pues los barrios de los dirigentes, ¿no? y los barrios de clases populares, de pobres, ¿no? Hablando en plata. Entonces, claro,
es razonable que si venimos, o sea, si el sistema de ideas que tenemos en nuestra sociedad viene dado por un grupo de gente que basa su bienestar en pisarle la cabeza al resto de seres humanos y al resto de animales y al resto de plantas y a todo lo que puedan pisar, es razonable que nuestra sociedad no sea capaz de ver esa necesidad de dar un giro brusco. Si los modelos que tenemos de gente que triunfa en el día a día es CR7 porque tiene la suerte y el privilegio de poder coger un avión y estar en Miami mañana y cenar en Roma y luego irse con su Bugatti a un paseo por la Costa Brava, está clarísimo que no es un referente cultural que le esté diciendo, que es lo que al final, ¿no? Supone, o sea, CR7 en sí mismo es un referente cultural de muchísima gente, es lo que hace que haya una gran parte de la sociedad que sea incapaz de verlo, porque hay una gran parte de la sociedad que sigue aspirando a tener ese Bugatti, a tener ese avión, a cobrar no sé cuántos miles de millones de euros al año por ingresos publicitarios y este tipo de historias que son incompatibles con la vida en la Tierra, ¿no? En última instancia. Entonces es normal. A mí me entristece mucho ese consciente de que vivimos en un sistema que favorece que la mayor parte de la población no sea consciente de lo que está haciendo, a qué está contribuyendo en última instancia, pero es entendible en tanto que somos seres humanos y en que es mucho más fácil dejarse llevar por la deriva sistémica siempre que, que pararte a pensar, que pararte a reflexionar, que pararte a estudiar, porque todas estas cosas no brotan de la tierra. Esto es un proceso que hacemos todas de deconstrucción, porque todas hemos sido criadas en este contexto capitalista, en este contexto de representación parlamentaria, en el que la toma de decisiones está en muy pocas manos, bien porque eres rico, bien porque le haces el apaño al rico en las instituciones. Entonces, mm, es entendible que vayamos como vamos. Por eso también creo que es muy importante lo que hacemos, que es romper con todo a toda mecha para decirle a la gente, oye, párate y reflexiona un poquito, que mira, plantéate por qué estamos cortando calle, por qué estamos pegándonos a cuatro y por qué estamos tirando de pintura al ministerio de no sé qué. Porque igual es necesario que te llamemos la atención para que estudies un poco y observes la degradación del medio que es palpable. A mí, por ejemplo, me parece muy importante lo global que tiene esta crisis, porque en muchas ocasiones hemos visto movimientos sociales muy enfocados en lo estatal y de hecho nosotras nos enfocamos concretamente en la gran problemática que hay en el Estado español, que es la sequía, que es la industria cárnica, que es todo este tipo de situaciones. Pero no dejamos de tener esa visión internacionalista en última instancia y tenemos muchísimo contacto. Bueno, todas venimos, de hecho las tres que estamos aquí hoy hemos estado también activas en Extinction Rebellion, ¿no? Antes de estar en Futuro Vegetal, que ya eso es una red internacional por sí misma, con presencia en más de 80 países y todo esto. También hemos tenido muchísimo contacto con movimientos por ejemplo, de la red A22, que es una red de activismo un poco más polémico, ¿no? Como el que hacemos nosotros, que el que hace XR, como por ejemplo pues puede ser Just Stop Oil, o puede ser Let's the Generation, y me gusta mucho que este año, Dernier Renovación, que era el movimiento de A22 en Francia, ahora se llama, ¿cómo se pronuncia? ¿Riposte alimentaire? Sí. Que es algo así como respuesta alimentaria, que lo que está buscando es precisamente que se transforme también el sistema agroalimentario en Francia, para el Estado francés, para hacer frente a las consecuencias de la crisis climática. Y es que creo, muy ilustrativo, ¿no? Cómo un movimiento empezó exigiendo que se adaptasen energéticamente las viviendas, a los 2 años así de estar en marcha, ha decidido centrarse en la crisis de soberanía y de seguridad alimentaria que tenemos por delante. Y yo creo que eso es en gran parte mérito nuestro, porque hemos sido las primeras a nivel europeo que hemos estado dando muchísima guerra con el tema del sistema agroalimentario y la necesidad de adaptarlo. Pero es que es obvio, es que la gran preocupación que tenemos cuando ahora, por ejemplo, en estos días que se está hablando mucho de la MOC, el gran miedo de la MOC, de que se paralice la corriente y todo esto, es ¿cómo puñetas vamos a cultivar?
ya no es si tiene o no tiene sentido tener arrozales en Sevilla, que obviamente no lo tiene por la sequía. Es que estamos hablando de que no va a haber arrozales en Sevilla, ni arrozales, ni olivos, ni patatas, ni nada de nada. Que estamos hablando de un paradigma totalmente nuevo y desconocido en el que pues eso, la supervivencia de la especie humana está realmente en entredicho a unos niveles que yo creo que nadie se podía imaginar hace 15 o 20 años, prácticamente, o muy pocos, ¿no? Iluminados, que fueron los que ya estaban en su momento dando una mucha tabarra con todo esto y los tacharon de, esta gente están exagerando, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que creemos que es importante tener esas relaciones con todos estos movimientos. Otro movimiento, por ejemplo, que también yo creo que nos inspira mucho a todas, es Le Mouvement de la Terre, ¿no? En el Estado francés, que ha sabido aunar esa gran dificultad entre el ecologismo, los movimientos de resistencia de corte más libertario o anarquista, con el campesinado, y yo creo que hay un acierto muy grande que es el de enfocarse con estos macroproyectos, porque nadie quiere un macroproyecto, menos el dueño de la fábrica, la empresa o la concesionaria pública, el concejal o el delegado del gobierno o lo que sea, que se lleva la morteladilla por ahí de alguna manera y poco más. O sea, que es obvio que ahí estamos asistiendo además por todo el globo a una continuación de la construcción de infraestructura, de ese modelo tan todo a lo grande, ¿no? El burro grande ande a lo grande, que la población tiene muy claro que no lo necesita ni lo quiere ni nada, ¿no? No sé si... Sí, yo quería comentar que precisamente al final hablamos muchísimo de movimientos a nivel europeo porque es lo que tenemos más cerca y aunque colaboramos y compartimos de otros movimientos en todo el globo, no tenemos la oportunidad de, por ejemplo, este fin de semana pasado yo estaba en Francia ayudando a Les Suleiman de la Terre, ¿no? En una protesta que de hecho a mí es un movimiento que me inspira mucho, por un lado, por lo que ha dicho el compañero, que ha sabido aunar diferentes sectores de la población, y por otro lado, porque tienen unas técnicas, o sea, unas tácticas que en el Estado español todavía cuesta mucho, aunque se ha hecho históricamente, pero estamos en un momento de cuesta, como por ejemplo las ZAT, que son zonas a defender. Y bueno, pues por ejemplo, este fin de semana hemos estado allí en una ocupación de unas tierras que han expropiado el Estado para derruir todo lo que hay allí y construir una autovía para ganar 17 minutos de trayecto. Entonces, bueno, ejemplos así son como muy representativos de la facilidad con que las personas locales, las vecinas de allí, al final se unen en la misma lucha, hay muchísimo apoyo mutuo, hay unas personas que se arriesgan a estar a la intemperie, granizando y tal, viviendo durante meses encima de un árbol, y una comunidad que no se conocía de nada 2 meses atrás, dándole comida, apoyo de todo tipo, mantas, todo, haciéndole relevos. Entonces, bueno, yo creo que es una inspiración y bueno, pues un ejemplo también a seguir y a adaptar, ¿no? Y a implementarlo de alguna manera también en el contexto del Estado español. Bien, pues yo quería hablar pues de esas personas no europeas o no occidentales pues, que son activistas, que hacen muchísimos más años que nosotras que hacen activismo por sus propios recursos, por su propia supervivencia de sus pueblos, ¿no? Y que tienen una represión infinitamente peor que nosotros, a las activistas, yo les quiero llamar ambientales, porque no solo son climáticas, pero ambientales, sobre todo pues de Sudamérica y de, bueno, Latinoamérica en general, que las matan y ya está. Ha habido muchos asesinatos. Pues activistas ambientales defendiendo sus pueblos, sus recursos, y yo quería recordarlos porque creo que también nos centramos muchísimo en lo que hacemos aquí en Europa, pero también debemos mirar y aprender de otros pueblos. Y yo por añadir un poco a lo que está comentando Victoria ahora, pues además se me ha quedado ahí un poco en el tintero, es que es verdad que tenemos una vinculación más estrecha pues, con estos movimientos
centrados en el ámbito europeo, pues por cuestiones obvias, ¿no? Por facilidad de viajar a París a hacer algo y no a Buenos Aires. Pero luego en realidad nuestros referentes ideológicos en muchos aspectos están más en territorios que sí están plantando cara al capitalismo, ¿no? Estamos hablando pues, desde pueblos de personas indígenas que nunca jamás han sucumbido al avance capitalista, que a mí me parece una barbaridad eso, o sea, eso es, deberíamos de tener a esta gente como referentes en todo prácticamente, ¿no? Si estamos hablando de gente que ha sido capaz de realmente evitar que esta vorágine los devore, que no hemos sido capaces ninguno de nuestros antepasados. O sea, me parece que es algo realmente alucinante. Luego estamos hablando también, pues, por ejemplo, del territorio zapatista, del Kurdistán, de comunidades, y cuando digo comunidades indígenas no solamente hablo de Latinoamérica, sino también de las africanas, que en África hay muchísima resistencia al capitalismo que no se visibiliza porque hay mucha más dificultad a la hora de documentarla en castellano. Pero, por ejemplo, luego en Francia sí que se habla mucho de todo esto. Y me parece que es como muy interesante el pensar el darme cuenta de que lo primero que contestaba ha sido la relación que tenemos con otros movimientos europeos y no acudía a los que realmente son nuestros referentes, a quienes se están organizando de forma horizontal, a quienes están organizándose con una economía que pone la vida en el centro, que pone el compartir, el buen vivir, ¿no? Que lo llaman también, y no sé, y no un grupo de activistas que le ha tirado una salsa de tomate a un cuadro, que sí, que son referentes también en algunos aspectos, pero que realmente quienes nos han hecho, yo creo, cambiar nuestra cosmovisión son otras personas, no son Just Stop Oil o los humanos. Claro, es que precisamente las zapatistas y el Kurdistán son comunidades que ya han dado ese cambio cultural, ya han conseguido eso, ¿no? Y todavía, pues obviamente están trabajando y tal, pero bueno, pues el tema este que hay muchos mundos, ¿no? Dentro del mundo, pero claro, lo que hablamos al final de los movimientos europeos, como hemos dicho, es simplemente formas de dar la voz de alarma. O sea, realmente, por eso a lo mejor yo me he referido a la Suleiman de la Tej, porque en la ZAD también son pequeñas comunidades que se crean a los márgenes de la sociedad y que realmente allí tienen la capacidad también de crear esa cultura un poquito diferente, pero no dejan de ser respuestas a megaproyectos capitalistas y tal, y no una creación en sí misma de cultural, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo que al final nuestras referentes no están en este continente. Que no en todos los casos, porque yo ahora conforme tú ibas hablando estaba pensando en la cantidad de centros sociales ocupados, de barrios incluso ocupados, que hay en Europa algunos, y de iniciativas que sí que parten desde la propia población y desde ese deseo emancipatorio. Y también vamos a hablar del fenómeno anarquista que hubo en el Estado español el siglo pasado, que a mí personalmente me toca mucho, me parece uno de mis grandes referentes y de lo importante que es, ¿no? Yo creo, ya no solamente yo creo para mí ni para el movimiento, creo, sino también para todo el espectro climático en el mundo occidental, la importancia que están tomando estas ideas libertarias en el Estado alemán, en el Estado francés, en el Estado español, incluso en Estados Unidos, que es como el sumum, ¿no?, del neoliberalismo. Luego ves las protestas en Atlanta y todo este tipo de cuestiones, y lo que hay son espacios liberados por grupos anarquistas que se han hecho ecologistas por una cuestión de la obviedad de la necesidad de pasar por ahí, y que son quienes están llevando en muchas ocasiones la batuta en lo que es la defensa directa frente al avance de los estados capitalistas en materia de ecologismo, ¿no? Sí, bueno, y también se nota muchísimo los valores al final de estos movimientos sociales de nosotras, por ejemplo, de Futuro Vegetal, ¿no?, de Extinction Rebellion, que somos horizontales, autoorganizadas, autogestionadas, descentralizadas. Sí que es verdad que al final bebemos muchísimo de los valores libertarios. Yo me di cuenta de que era necesario una revolución cuando estaba viviendo en Reino Unido, en un sitio bastante rural, y vi por la tele la gente de Extinction Rebellion bloqueando los puentes de niños. O sea, esto, ¿verdad? Me, me quedé
pasmada de ver esa gente ahí y pensé, muy bien, eso es necesario tal y como estamos. Entonces también empecé a informarme más sobre la crisis climática y dije, sí, sí, esto que hay que desobedecer, es lo único que podemos hacer, porque llevamos décadas de crisis climática, ¿no? Yo tengo 37 años y desde que tengo conciencia se está hablando del que sí, antes se llamaba calentamiento global, ¿no? Después crisis climática y después emergencia, ¿no? Em, claro, 30 años hablando de lo mismo. Y entonces me vine a España y empecé con XR y después al cabo de un tiempo de XR algunas de nosotras que estamos aquí pensamos que debíamos enfocarnos más en la ganadería por el contexto de España y hubo una propuesta de hacer acciones más llamativas, con lo cual pues empezamos y ya está. A ver, también a nivel de colectivo, creo que fue bastante importante el informe del IPCC, que es un informe del panel intergubernamental de expertos por el cambio climático, que realmente es bastante conservador, porque lo único que hacen es coger todos los estudios que ya hay durante ese año enfocados en el cambio climático y sacar conclusiones como muy consensuadas entre todas las científicas que forman parte de ese panel intergubernamental. Entonces, al final, siempre es muy conservador. Y en este último de 2021, si no recuerdo mal, te dicen específicamente que los cambios individuales no sirven para nada, que está muy bien, que recicles, que ahorres agua y tal, pero que está demostrado científicamente ya por fin y consensuado que no es suficiente con todo eso, que es necesario, de hecho, tanto medidas contundentes a nivel institucional, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, etcétera. Y que de hecho que el capitalismo no se sustenta, no te lo dicen exactamente así, pero un cambio del sistema socioeconómico sí lo dicen, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel de colectivo también eso es un respaldo bastante importante a la hora de nuestra acción, pero yo a título individual, pues desde que me emancipé y tal, ya pues intento tener una vida más coherente con mis principios de no utilizar plásticos, comprar todo a granel, en bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo tenía muy claro que eso no era suficiente. Yo había enfocado mi vida un poco en el tema también de la acción social, en el sentido de, a través de mi profesión, irme de voluntariado, de proyectos de solidaridad internacional y tal. Y siempre lo iba posponiendo porque estaba en la universidad, cuando termine la carrera me pondré a hacer cosas, porque ahora no me da la vida. Y ya trabajando, viendo todas las injusticias que había en el desierto de Almería con las trabajadoras de los invernaderos, que claro, están en condiciones súper precarias y después de salud horrible, deshidratación, etcétera, etcétera. Yo en ese momento vivía en una caravana también sin agua corriente. Y era como, no puede ser. Vi también una acción, de hecho, de Extinction Rebellion y fue como, bueno, hasta aquí he llegado, tengo muchas coherencias en mi vida y eso que estoy intentando llevar más o menos, todas las medidas individuales que te dicen que tienes que llevar, yo las sigo y sé que esto no es suficiente, sigue habiendo muchísima injusticia en el mundo, mis acciones individuales no van a cambiar esto mientras siga estando todo más fuerte, contaminando todos nuestros pozos y secándolos. Entonces tengo que actuar ya. Y yo fue un poquito esa mi motivación también para organizarme y para invitar a todo el mundo a organizarse y a luchar realmente por lo que cree. Yo en mi caso fue una reflexión un poco más, yo creo que como muy racional. Y es que yo desde siempre, desde que tengo, pues desde adolescente, he estado muy metido en temas de voluntariado. Primero con peques en riesgo de exclusión social, luego con personas sin hogar, con migrantes, con personas en situación de prostitución, no sé, como un poco todo lo que había y que yo veía que podía echar una mano, pues ahí que iba. Y en un momento dado me hice vegano.
y al poco estuvieron los grandes incendios estos de Australia de 2018 y vi varias imágenes de mucha fauna quemada y ¿no? de seres vivos, de animales que sufren, pues eso, en un estado calcinado, con un sufrimiento horroroso, y a mí eso me dolió mucho. Y dije, oye, igual el tema de la crisis climática y tengo que mirarlo. Coincidió con el boom de Fridays for Future, de Extinction Rebellion y estas cosas, y yo iba a entrar en Fridays for Future y un colega me dijo, espérate, porque yo estoy en Friday, pero me voy a salir, que voy a apuntarme a XR. Y yo dije, ah, ¿y eso qué es? Y me dijo, vente conmigo y ya te entero. Dije, bueno, fue un poco como de casualidad. Y entonces de repente ya estaba en XR, estaba viendo, o sea, una vez entro, veo que hacen cosas, que están guays, que digo, oye, pues mira, sí, esto parece que puede tener un cierto recorrido, empiezo a empaparme de crisis climática, de teorías sobre crisis climática, y me peta la cabeza y digo, no puede ser. Sí, yo aquí preocupado por las personas sin hogar, pero si me tengo que preocupar porque ninguna tenemos un hogar al final, ¿no? Y está claro que el tema de las personas sin hogar es una barbaridad, que no quiero ni mucho menos pues menospreciar la problemática, pero que es que estamos yendo a unos contextos que son aterradores para todas las personas y para todos los seres que habitan en la Tierra. Entonces, claro, ya me meto yo a tope con el tema de crisis climática y en concreto con el tema de desobediencia civil y todo esto, pues porque realmente me convence muchísimo por toda la cantidad de estudios que hay al respecto de la eficacia que tiene. Entonces digo, vale, pues sí, sí está claro que hay que incidir aquí. Y no sé, como que me pareció también muy interesante además que la crisis climática es un tema, o la crisis energética, o las crisis por las que atravesamos, que te permiten además al mismo tiempo mm, jugarla con todas las demás. Porque cuando hablas de personas sin hogar, en mi caso, por ejemplo, la crítica era hacia el turismo porque desplaza a las personas, ¿no? En mi caso, yo soy de Cádiz, una ciudad pues altamente turística, y desplaza a la gente de sus barrios, hace que nadie se pueda permitir prácticamente ya no comprar, sino alquilar una vivienda y todo este tipo de situaciones, y se queda ahí. No, es muy difícil ir más allá. Pero con el tema de la crisis climática es que te das cuenta de cómo el turismo, de cómo la ganadería, de cómo la agroindustria, de cómo es todo al final, ¿no? El sector de transporte. Y al final te lleva a esa raíz, ¿no? A ese modelo de explotación capitalista y de cómo se toman las decisiones que, que es injusto per se y que además nos está llevando a una situación que es totalmente insostenible. Entonces yo creo que es como para mí lo que más sentido tiene es esto. Hombre, es que al final todo eso que comentas son consecuencias del mismo sistema de dominación, que sabemos que no se sustenta y que ya hay que terminar con esto si queremos sobrevivir, ¿no? Al final no es simplemente la dominación sobre el planeta, que también, de hecho, cuando hablábamos de los recursos hídricos y toda esta historia, siempre nos centramos en cómo vamos a beber nosotras. Y es, vale, pero es que además, si traemos, desalinizamos el agua, la traemos de donde sea, tal, todo el impacto en todos los ecosistemas que estamos teniendo, en toda la pérdida de biodiversidad, que es catastrófica, y simplemente siendo súper egoístas y súper antropocéntricos y centrarnos únicamente en nuestra supervivencia, está todo tan relacionado, somos parte del ecosistema, y eso es algo que no tenemos en mente, ¿no? Al final, si lo que queremos es dominar el resto de recursos, de ecosistemas, de todos los seres de la Tierra, nos vamos a quedar solas. Luego también hay otra cosa que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y es que, y que no hemos hablado de más prácticamente, pero que es raro porque últimamente nada más que nos preguntan en las entrevistas por el tema represivo. Y es el ver también cómo las instituciones son incapaces, profundamente incapaces, por desgracia, que ya me gustaría a mí que votando a quien fuera lo solucionaran, de afrontar esta crisis. Entonces, esto también te lleva, ¿no? A hacer este tipo de cosas. Porque yo, por ejemplo, ya digo que vengo desde el voluntariado, ¿no? ¿Cómo se llama? No me sale. Bueno, el asistencialismo. Pero luego también tuve una época de intentar influir en las instituciones y ahí me di cuenta de que era una pérdida de tiempo total y absoluta, porque al final los partidos políticos, que son los que controlan las instituciones, en primera instancia, porque luego hay por ahí un dinero detrás normalmente, como decía antes la compañera, tienen su objetivo no es el bienestar de la población, es salir en las próximas elecciones elegidos.
Entonces, claro, te das cuenta de cómo desde la institución no se puede, no hay vías realmente eficaces para atajar este tipo de problemas y es un poco también lo que te lleva, ¿no? a dar el paso y a decir, vale. Precisamente habéis citado Extinction Rebellion, ¿no? Que creo que, entre otras muchísimas cosas que ha hecho muy buenas, ¿no? Por el relato y por visibilizar. Y creo que ha calado mucho es el relato de la praxis de la resistencia no violenta, ¿no? Entonces yo, precisamente, lo que quería preguntar es si podéis explicarnos, también para la gente que verá el vídeo, desde vuestro punto de vista, qué es la resistencia no violenta, la lucha no violenta, y sobre todo también en comparación con esos relatos que crean los medios y los estados de qué es lo que está haciendo la gente que resiste no violentamente y cómo le dan la vuelta en el relato, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que más hay que visibilizar es qué significa esto, para que la gente luego no le engañe cuando le expliquen lo que realmente se está haciendo en las acciones, ¿no? Que se hacen en los colectivos. Yo creo que tú lo explicas Sí, ¿verdad? muy bien. Sí, sí. Yo estaba pensando. Ay, qué presión, yo prefiero que lo expliques tú. ¿Yo? Que eres la que suele hablar, además, hacer las formaciones de acción directa no violenta. Yo creo que lo explicas tú Sí, muy bien. Te lo digo en serio. Dale. A ver. Si no, puede empezar y luego tú... Prefiero que no empieces. O pruebas, si no, y si no te gusta, lo cortamos. Ya no quiero hacerlo, prefiero que lo digas tú. Luego yo complemento. Vale, nosotras como Futuro Vegetal nos enfocamos en hacer acciones directas no violentas. Y no violencia es un nombre en sí, ¿no? No es no violencia, sino es no violencia. Y es no violencia en el sentido corporal y verbal, ¿no? Desde el punto de vista de respeto a toda la vida y de resistencia desde un punto de vista de exponer la violencia del otro, de exponer la violencia del gobierno y el brazo armado del gobierno, que sería pues, la policía, el ejército, ¿no? Porque, o sea, desde un punto de vista de sistema, ¿no? En ese sistema en el que algunos derechos se están recortando, algunos recursos nos va a faltar. Eso es violencia, ¿no? El que por Twitter a una persona le digan lo que tiene que decir, lo que no le tienen que decir desde por delito de odio, por ejemplo, del chiste este de Carrero Blanco, esto es un recorte de libertades y eso es violencia. Entonces lo que hace la resistencia no violenta es enseñar explícitamente la violencia de la institución propia, ¿no? Exponerla para que la gente la vea, ¿no? De lo que estamos hablando. Para nosotras poner el cuerpo, o sea, tienes que deconstruirte primero para poner el cuerpo, porque también la violencia es un concepto que sí, lo puedes mirar en el diccionario de la RAE, ¿no? Pero luego cada persona tiene un diferente concepto en sí mismo. Una cosa le puede parecer muy violenta y otra no. Y entonces, tenemos primero que deconstruirnos para poner el cuerpo. Y cuando ponemos el cuerpo, es de una manera literal no violenta, es decir, no insultar, no pegar a nadie, no defenderse, sino que protegerse, ¿no? Esta es como la resistencia clásica no violenta. Y esto requiere una deconstrucción porque estamos ya asimilando mucha violencia pues, en este mundo, ¿no? Que la normalizamos. Asimilando quiere decir que la normalizamos. También quería hablar que nosotras tenemos el privilegio de la no violencia y eso lo dice también en Extinction Rebellion cuando tú lees los principios y valores. Desde el punto de vista europeo tenemos ese privilegio de decir, pues yo me quedo aquí sentada y la policía te lleva, ¿no? Y más o menos a veces pues te pueden hacer alguna llave que te hacen daño, ¿no? Pero en algunas comunidades si hacen eso,
O sea, no es alguna llave y que les duela, ¿no? Sino que es literalmente que les dan palizas y las matan incluso, ¿no? Entonces, sí que respetamos que otros pueblos tengan la necesidad de defenderse y defenderse violentamente. Y con esto es un jardín, yo lo entiendo que es meterse en un jardín, pero yo creo que debemos hablar también desde la responsabilidad de nuestros privilegios, decir, vale, sí, yo me puedo meter aquí a bloquear una carretera y la policía no me apalea y la policía no me mete una pistola en la boca, ¿no? Sí que evidentemente nos identifica cuando no debería identificarnos, nos mete en calabozo las horas que les da la gana, que no deberían, nos meten en un proceso penal que no deberían, vale, eso es violencia institucional y es violencia policial, pero no llega al extremo pues, de otros pueblos que a veces necesitan defenderse con violencia. No sé si quieres recoger. Sí, yo por aportar, eso es genial. Por aportar alguna cosita más, sí que es cierto que al final el término de la no violencia es muy subjetivo, ¿no? Y entonces por eso también nosotras en nuestro colectivo lo delimitamos para que tener una cierta base de mínimos. Entonces sí que ponemos una línea roja en los daños a otros seres vivos, tanto, como ha dicho la compañera, físicos como verbales. Entonces pues creo que es importante hacer ese matiz porque de hecho al final es la diferencia con la autodefensa, puede ser eso, ¿no? Por un lado tenemos la resistencia civil o desobediencia civil no violenta, que no cruzamos esa línea roja de los daños a otros seres vivos, pero esto precisamente nos lo utilizamos como una oportunidad para evidenciar la violencia del sistema de dominación, de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Toda la violencia institucional que va desde el no tener un techo garantizado hasta no tener seguridad alimentaria, que en el Estado español no tenemos seguridad alimentaria. Vamos, ya ni soberanía alimentaria si nos ponemos a hablar de esto. Y por otro lado está la autodefensa, que sería un poco también a lo que se ha referido la compañera, que ante esa violencia institucional, ante esa violencia sistémica que estás recibiendo constantemente cada día, te defiendes y pues tienes el derecho a defenderte, ¿no? Eso, nosotras no nos defendemos violentamente, sino que ejercemos esta resistencia no violenta que no pasiva. O sea, nosotras vamos a bloquear una carretera y sí es cierto que nos sentamos y esperamos a que venga la policía. Un matiz importante que dentro de esta represión y violencia más visual, ¿no? Y más tangible institucional que recibimos por parte de la policía, de los cuerpos armados del Estado, sí que llega también a amenazas, a insultos verbales, a fuerza física, agresiones, a torturas de no dejarte cubrir tus necesidades básicas como beber, comer o mear, etc. Yo creo que una cosa que sí que me parece importante es que en el Estado español históricamente ha habido muchísimas protestas que han sido totalmente no violentas, en las que la policía ha llegado cargando con porras y a patadas y es lo que hay. O sea, que nosotras tenemos relativamente cierta suerte o cierto privilegio, como lo quieras llamar, de que es cierto que a la policía le cuesta mucho más agredirnos, que nos agrede, que sí que nos agrede, pero que no lo hace con la contundencia con la que lo hace con otro tipo de protestas. Y estoy pensando, por ejemplo, en un amigo que participó en la protesta de rodear el Congreso, que era una protesta en la que rodearon el Congreso y se acabó, que no había ningún peligro de daño, ni siquiera material, ¿no? a nada, y la policía llegó y cargó con palos. Estoy también pensando en otro colega que me hablaba de una manifestación anticolonialista que habían terminado sentándose en las escaleras del Congreso y llegó la policía y a gente sentada en las escaleras del Congreso le dio también palazos en la cabeza. O sea, que la Policía Nacional y en general los cuerpos policiales tienden a resolver las cosas con una violencia siempre desproporcionada y siempre injusta, ¿no? O casi siempre. Entonces, bueno, como que eso sí que me parece también importante contextualizarlo, que es verdad que como el movimiento climático en muchísimas ocasiones
tiende a asociarse con una imagen muy positiva, con Greta Thunberg, que tiene una cara de ángel que no puede con ella, con niños cogiéndose la mano y diciendo, papá, por favor, quiero un futuro. Entonces es mucho más difícil cargar contra nosotros, pero contra nosotras. Pero que hay muchos colectivos que, pues bueno, que los colectivos de migrantes no pueden ni siquiera llegar a protestar porque la violencia que les ejercen a ellos no solamente es física, sino que además luego los meten en CIE y todo este tipo de historias, los vejan públicamente, en fin. Y luego otra cosa también me parece interesante al hilo de la pregunta, es que el tema de la criminalización que se hace, ¿no? De determinadas protestas, y este año lo hemos visto muy bien con las protestas de los agricultores. Ha habido, pues, además, unas protestas que son heterogéneas, que hay muchos agricultores que tienen unos planteamientos con los que estamos más que de acuerdo, yo creo, y que hacen un análisis que es impecable, me parece, de la situación que padecen, pero como también ha habido organizaciones de extrema derecha fomentando este tipo de protestas, en los medios de comunicación se le ha dado muchísima voz a esta gente como si fuesen también, como si nunca hubiesen roto un plato. Y estamos hablando de gente que ha llamado a cargar contra la policía, que ha llamado a romper cordones policiales, que ha llevado animales vivos en tractores de paseo por toda la ciudad, que corta la cabeza de un lobo y la tira en la plaza del ayuntamiento. Quiero decir que estamos hablando también de sectores sociales que son orgullosamente violentos contra las personas, contra los animales y contra las cosas y contra todo. Y sin embargo, como tienen una narrativa que favorece a quienes ahora mismo están ostentando el poder, ahí los medios de comunicación no criminalizan nada. Ahora, pégate tú al marco de un cuadro para exigir que tengamos un planeta habitable, que verás tú lo que te pasa. Claro, es la cosa que al final no es solo la violencia física, no es solo la violencia también de vulneración de derechos, como decía la compañera, ¿no? De no tener las necesidades cubiertas, sino la violencia institucional en el sentido de la represión, que obviamente es muy injusta y desigual también, dependiendo de quién sea, del nivel socioeconómico que tenga. Y en este sentido, yo quería poner una anécdota muy curiosa, que la última protesta que hicimos en Madrid, muy, muy amigable, encima de un McDonald's, disfrazada de vacas, gritando, o sea, apelando al boicot al McDonald's, porque es una corporación que está apoyando el genocidio en Palestina. Nos pusieron una multa por lanzar lechuga desde arriba, ¿no? Entonces, bueno, de hecho el eslogan con eso era nosotras tiramos lechuga y ellos tiran bomba. Entonces, como que narra bastante el contexto de todo esto, ¿no? Y bueno, con respecto a la represión en tanto a multas y al final cómo criminalizan esto, pues es bastante interesante lo que nos ha pasado este último año, que en el último trimestre del año el fiscal general del Estado nos catalogó dentro del apartado de terrorismo nacional, ¿no? Como ecologismo radical. Y entonces eso ya abrió el abanico de posibilidades dentro de los medios de comunicación para tacharnos de todo lo habido y por haber, ¿no? Todo lo imaginable. Cuando, bueno, somos un movimiento social que hasta ahora no tenemos ni siquiera ninguna condena por delito, ¿no? Y nuestras acciones pues estaban pues detalladas ahí, porque hacen cosas como poner pancartas, cortar carreteras y tal. En ese mismo apartado estaban los grupos de extrema derecha en el que tenían delitos ya hechos, ¿no? Con condena firme de agresiones. Entonces, claro, en el mismo apartado ponen a las ecologistas que se pegan al marco de un cuadro. Entonces, bueno, eso también me parece bastante representativo. Y luego, pues, el último mes del año nos metieron la acusación de organización criminal, cuando seguimos sin tener ningún delito. O sea, eso lo mismo te lo dejo a ti mejor, que es abogado, y puedes hablar más de las leyes. Sí, a ver, el tipo de organización criminal en el Código Penal lo que viene descrito es que es un grupo de gente que acuerda cometer delitos, ¿vale? Esto la jurisprudencia, es decir, los tribunales lo han ido matizando un poco y tiene que haber algunos requisitos como que se haga con un ánimo de lucro,
que haya una estructura jerárquica en la que unas personas dictaminen una serie de órdenes y otras las asuman, cosas que en nuestro colectivo, que es horizontal, es descentralizado, es autogestionado, en el que obviamente nuestra finalidad no es cometer delitos, nuestra finalidad es que el gobierno deje de subvencionar industrias ecocidas y empiece a subvencionar alternativas un poco más resilientes con el contexto climático que tenemos, ¿no? Que ni siquiera estamos pidiendo el oro y el moro, creo yo, estamos pidiendo una cosa muy chiquitita, ¿no? Para la emergencia en la que estamos. O sea, que está claro que a todas luces es obvio que no cumplimos ni los elementos del tipo, ni se nos ha condenado, no tenemos ninguna condena firme por la comisión de ningún delito, con lo cual, ¿cómo es posible que la Policía Nacional ya considere que somos una organización criminal, que es un grupo de gente que acuerda la comisión de delitos, que de hecho hacemos todo lo posible para no cometerlo? Por eso utilizamos, por ejemplo, pintura lavable, ¿no? Cuando usamos algún tinte y este tipo de cuestiones, para evitar generar un delito de daño. O sea, que es que buscamos activamente, ¿no?, mitigar esa posibilidad. Pero claro, al final es un poco eso, a la Policía Nacional, y me vaya a perdonar la expresión, pero a la Policía Nacional se la suda lo que la ley diga. A la Policía Nacional aquí lo que tendrá será una orden del Ministerio del Interior, de nuestro querido Fernando Grande Marlaska, perdón, bueno, no está condenado, perdón, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tumbado sentencias de este señor cuando era juez, en las que decidió no investigar torturas policiales. O sea, que estamos hablando de un señor que es peligroso, que debería de ser considerado un enemigo de la población, ¿no? Y ahí está, de ministro del Interior, pues para que se nos criminalice a nosotras. ¿Por qué? Pues porque estamos señalando a una serie de corporaciones que tienen muchísima influencia en el Estado español, que financian campañas políticas del PSOE, y esto es un hecho. O sea, no me pueden a mí acusar aquí de difamación ni nada por el estilo, está publicado en prensa y todo. Aunque bueno, viéndolo de Hasél, igual también todavía me acusan de difamación. Y sin embargo tenemos a gente como M. Rajoy, que nadie sabe quién es, como Juan Carlos de Borbón, al que se le crea una figura ad hoc, ¿no?, que es la de rey emérito, para que siga siendo inviolable ante la ley y no se le pueda juzgar, y todo ese tipo de cosas. O los GAL, que en ningún momento estuvieron juzgados por un delito de terrorismo cuando era obvio. Y sin embargo nosotras, pues eso, el fiscal general del Estado nos considera terroristas, la Policía Nacional nos considera una organización criminal, y todo va en un mismo sentido, que es el de la criminalización, el de manchar nuestro nombre, en el que haya sospechas, en el que la gente pueda verse legitimada cuando dice, claro, es que son terroristas. Claro, pues tú pones a un tertuliano a gritarnos que somos terroristas, y luego vamos nosotras y explicamos lo que hacemos, y que lo hemos visto en las tertulias normalmente. La discusión la ganamos nosotras, porque el otro es tan absurdo, tan ilógico, el ver a un señor que además vive de lo público, que es diputado europeo, que tal, y que está tirándote a ti, que eres un chaval que se está preocupando por su entorno, por la conservación del medio ambiente, por una cosa que nos afecta a todas, y le está diciendo que eres un terrorista porque has cortado una calle durante 40 minutos. O sea, es que se produce es un poco lo que comentaba antes Victoria, ¿no? Con el tema de la no violencia, le ponemos un espejo delante al monstruo y el monstruo se ve a sí mismo. Entonces, claro, eso es algo que toda la sociedad tiene la capacidad de ver de repente, ¿no? Y es tan absurdo que al final yo creo que todas estas acusaciones, aparte de para asustarnos, para darnos más trabajo a nosotras, para evitar que nuestra narrativa siga yendo contra la crisis climática y contra el impacto de la ganadería, sino que la tengamos que derivar contra lo que hace la policía, porque también necesitamos visibilizarlo, ¿no?, para que no siga yendo a peor. Y para también, voy a aprovechar aquí el spam, también para recaudar fondos y poder afrontar estos gastos represivos que no es moco de pavo, ¿no? Entonces, claro, nos buscan torpedear como pueden. Y es triste que la respuesta institucional sea eso. O sea, lo que más sentido tiene es que la ministra de Transición Ecológica, que tenemos un Ministerio de Transición Ecológica, coja y diga, oye, pues voy a sentarme con estas activistas por el clima, voy a hablar con ellas, a ver qué están pidiendo, por qué lo están pidiendo, y si tienen razón, o si considero que tienen al menos parte de razón, voy a intentar hacer algo porque esto salga adelante. Porque no olvidemos que en teoría es una servidora pública. Y espérate, que es segunda vicepresidenta. O sea, no Exacto. es solo ministra. Quiero decir, Sí, que ahora es conquista de cosas. alguien importante. Sí, es importante para Iberdrola, que le está financiando el chiringuito. Ojo, y- Vamos a hablar con propiedad. Es que al final es muy triste. O sea, a mí personalmente me parece tristísimo que tengamos unas instituciones que son incapaces de reaccionar a
a un grupo de gente que está jugándose todo para conseguir un cambio social a mejor, que está pidiéndolo la comunidad científica a nivel internacional, que lo está pidiendo la comunidad científica a nivel estatal, y sean incapaces de sentarse siquiera a escucharnos. Y ya no es que sea simplemente un cambio social a mejor porque tengamos unas ideologías políticas diferentes al sistema actual, es porque es necesario para la supervivencia, o sea, no es una cosa tampoco muy loca. Y sobre todo una cosa que quería remarcar de esta criminalización, que no ayuda simplemente a estos discursos de tertulianos que van en contra nuestra, sino que el objetivo de todo esto, aparte de agotarnos, aparte de ser que somos un movimiento social relativamente pequeñito, que al final vivimos gracias a los donativos de las personas que simpatizan con nosotras y que nos aportan a la caja de resistencia, aparte de todos estos costes legales que tiene en enfrentarte ahora al Tribunal Supremo con un cargo, una acusación de organización criminal, la Audiencia Nacional, perdón. Aparte de todo esto, también le lanza un mensaje a todos los colectivos que son simpatizantes nuestras, que nos apoyan, con las que compartimos muchísimos espacios todos los días, no solo a otros movimientos sociales, sino también espacios que normalmente nos dan visibilidad, medios de comunicación, etcétera, a decir, sí, ahora vais a estar colaborando con una posible organización criminal. Entonces también quieren aislar a todo el movimiento de estas cosas. Gracias a también un poco nuestra labor de comunicación, a explicar un poquito que esta acusación no se sostiene legalmente, pues hemos conseguido que el resto de organizaciones simpatizantes, de movimientos y tal, digan, me da ahí un poco igual, y sigan colaborando con nosotras y sigan apoyándonos en este sentido. Y de hecho yo estoy muy contenta de la respuesta que hemos tenido finalmente, que en un principio sí fue un poco de miedo, de vamos a ver qué está pasando aquí antes de seguir colaborando con vosotras, ¿no? Pero ahora ya ha premiado el apoyo mutuo, la solidaridad y están en la calle con nosotras también denunciando esta represión. Yo creo que también en ese sentido es muy importante el entender hasta dónde, qué es lo que estás dispuesto a jugarte en todo esto. Porque si tú estás dispuesto a jugarte una multa o incluso una condena a pena de prisión, pero que no vas a cumplir, hay otras organizaciones con muchos más recursos que nosotras que hacen cosas parecidas y pueden entrar ahí. Entonces, yo creo que también la gente que entra en Futuro Vegetal y que participa con nosotras es consciente de que nos estamos jugando todo, de que al final sabemos que si la situación empeora muchísimo, las primeras que nos estamos poniendo una diana en el pecho somos nosotras, que somos las que estamos no solamente haciendo, por ejemplo, algún sabotaje, que tampoco es como que es lo que más hayamos hecho, ¿no? Pero sino que además nos quedamos y lo reconocemos, que no solamente somos las que estamos bloqueando el acceso a un recinto de tal, sino que además luego vamos a Antena 3 a dar una entrevista y ponemos nuestra cara allí y todo esto. Entonces, como que creo que las personas que participan con nosotras, pues somos personas que yo creo que estamos dispuestas a prácticamente darlo todo, porque sabemos que necesitamos como especie, ¿no? Generar un cambio y que tiene que ser cuanto antes. A mí hay una cosa que a mí me gustaría comentar, y es que yo creo que es muy importante que en el contexto en el que tenemos de crisis también de democracia, desobedezcamos, ¿no? A mí me parece importante que, como jurista, que la población sea consciente de que las leyes no están hechas para defender los intereses de la población, que están hechas para defender los intereses de un grupo de la población que tiene mucho poder, que tiene mucho dinero y que tiene muchos medios para influir en cómo se elaboran esas leyes. Entonces, si las leyes son injustas, ¿por qué puñetas vamos a quedarnos quietas esperando a que nos las apliquen? Vamos a desobedecerlas. Si es injusto que haya gente sin comer, vamos a irnos a Mercadona, vamos a saquearlo, como hicieron las compañeras del SAT, ¿no? El Sindicato Andaluz de Trabajadores, que se han enfrentado a juicio durante 12 años por eso. Y no sé si las llegaron a condenar incluso. Y sí, las llegaron a condenar, incluso alguna entró en la cárcel por saquear un Mercadona para darle de comer a gente. Entonces, vamos a ser conscientes de las situaciones que tenemos, vamos a incumplir todas las leyes que sea necesario incumplir,
para garantizar nuestro futuro, para tener, ya no solamente garantizar nuestro futuro, sino para tener un presente que merezca la pena vivir. ¿Por qué estamos siempre esclavizadas a trabajos súper precarios de 8 horas como mínimo a diaria, que al final la gente necesita irse de vacaciones? Pues no, pues si hay, hay comida de sobra, si hay comida de sobra, hay casas de sobra, vamos a desobedecer esas leyes que están puestas para proteger a los propietarios de esos supermercados y a los propietarios de esos grandes inmuebles y vamos a ser nosotras las que llevemos a cabo, pues las que tomemos la rienda de nuestras vidas, ¿no? Y a mí me parece importante eso. Yo quería poner sobre la mesa qué es una organización criminal, ¿no? Él lo ha dicho desde el punto de vista de las leyes, pero claro, es una organización que hace delitos. Yo creo que un delito más grave que un ecocidio no hay. Muchas sabrán ¿no? qué es exactamente un ecocidio, ¿no? Quizás... Bueno, da igual. Pero, o sea, hacer un delito, ecocidio, estructura vertical, empresas, todas son verticales. Tener lucro encima, ¿no? O sea, estas son las empresas ecocidas, son la organización criminal, no nosotras. El que pasa que hay unos intereses económicos, unos lobbies, y nosotros nos estamos enfrentando, yo creo que a esos lobbies. Y ese creo que es el problema, ¿no? Como estamos señalando cuáles son los lobbies y cuál es el problema dentro del sistema capitalista, ¿no? Se nos giran las tablas. Ahora nosotros somos la organización criminal, que yo creo que éticamente no cumplimos ninguna de las características. Por no decir además que cuando alguna de estas empresas es descubierta incumpliendo la legalidad vigente, se les pone una multa de 2.000 euros a empresas que generan 2.000 millones de euros anuales y nos olvidamos del asunto y se acabó. O sea, que a nosotros nos piden hasta 8 años de cárcel, pero al presidente del pozo que está secando y contaminando todos los recursos hídricos del Estado, bueno, no se preocupe, paga usted una multa y se va para su casa. Unas acciones disuasorias, ¿no? Que también son para que la gente que está planteándose pues activarse, pues se lo piense dos veces, ¿no? Pero que también dice lo contrario, es decir, que se hacen estas leyes porque cada vez hay más gente que se está activando, ¿no? Y creo que también se ha visto en los últimos años cómo estas leyes, estas acciones se han incrementado, ¿no? Y cómo han ido retorciendo la legalidad, porque el sistema está viendo que cada vez hay más gente que es consciente y que es potencial activista. Hay una cosa que me parece muy interesante con respecto a eso, y que es una discusión también que se tiene mucho en círculos, por lo menos de activismo climático, me imagino que pasa en todas partes, que es esa dicotomía entre ¿qué hacemos? ¿Asustamos a la gente? ¿No? ¿Le decimos que la MOC va a impedir que cultivemos? ¿O le ponemos, apelamos más a la esperanza y hablamos de que hay otros futuros posibles, de que tenemos todavía como tiempo, ¿no? para intentar cambiar las cosas y demás? Y yo digo que es una falsa dicotomía porque yo creo que hay que hacer las dos cosas. Yo creo que por un lado hay que decirle a la gente, hablar de la gente con crudeza y decirle, oye, la que se nos viene encima es mortal. Estamos hablando de la posibilidad de extinción de nuestra especie y al mismo tiempo decirle que también es muy fácil hacerlo mejor, que están las cosas tan mal, yo lo digo mucho, ¿no? Que con lo mal que se hace todo a escala sistémica, raro será que no seamos capaces de cambiar algo para que te entiendas un poco mejor, ¿no? Entonces, creo que también gran parte de la represión que sufrimos con las activistas, en nuestro caso, ¿no? por el clima y por los derechos humanos y por los derechos de otros animales y por todo, viene también dado de eso, de que somos un ejemplo vivo de que hay esperanza, de que visibilizamos alternativas a este modelo capitalista, ya no solamente fuera del territorio, sino comunidades autogestionadas o que aspiran a ello, proyectos de barrio, todo este tipo de cuestiones. Al final nosotras somos catalizadoras de alguna forma, ¿no? de todas estas narrativas de un mundo mejor es posible, ¿no? Construyendo un mundo mejor. Y es por eso también por lo que intentan apagar esa llama como sea, ¿no? Yo creo que eso también es otra de las cosas que
que inciden tanto, no solamente el hecho de que señalemos y tal, igual, sino el hecho de que le decimos a la gente, oye, que no estás sola, que a mí también me preocupa y yo estoy peleándome con esto, vente y somos más, y somos más, vamos a hablar como en plata, somos muchas más que las que están repartiéndose, ¿no?, el pastel. Además, yo no creo que es tanto que en los últimos años haya más personas conscientes de la crisis climática, sino que o sea, el tipo de protestas también son mucho más llamativas y más disruptivas y tal, porque las personas se han dado cuenta de la emergencia que supone todo esto, y, o sea, más personas se han dado cuenta de la emergencia real y, y están aterrorizadas, porque al final también cuando te pones delante de una autovía con coches que van a 120 kilómetros por hora y te plantas ahí delante esperando a que se pare, realmente es porque te aterra mucho más el futuro tan desolador y el presente tan desolador que estamos viviendo y sabes que es necesario y que, bueno, lo hagas o no, te vas a enfrentar ya a unos escenarios catastróficos, pero bueno, si lo haces y llegas a más gente y consigues que más gente también actúe y al final hacer un cambio real, pues se puede mitigar algo, ¿no? Entonces también con lo que comentaba el compañero, a mí no me gusta suavizar los discursos, sinceramente. Yo soy de... Pienso que es importante que todas, en esta era de la información en la que se supone que tenemos acceso a muchísima información, que en realidad estamos muy desinformadas porque hay muchísima desinformación también pululando, eh, tenemos el derecho a saber la verdad. Entonces, si yo sé este dato, si yo sé a lo que nos estamos enfrentando, si yo sé la barbaridad a lo que nos podemos enfrentar, simplemente los escenarios posibles, eh, cuando realmente se pare la MOC, ¿no? No puedo callármelo y suavizarlo ni siquiera en una charla de instituto. O sea, yo necesito contarles toda la verdad y que ya ellas se formen su opinión. Aparte de, obviamente, decir, esta es la situación en la que tenemos y estas son las alternativas que a mí se me ocurren. Que si se te ocurren más, a topísimo, porque tampoco hay una manera de hacerlo. O sea, hay muchísimas tácticas, muchísimas estrategias diferentes, muchísimas ideas y no podemos tampoco permitirnos el descartar algunas y ir solo a por una porque estamos en una situación tan desesperada que todo lo que podamos hacer realmente, que no se haya probado ya, porque se han probado ya muchas cosas durante muchísimos años y bueno, estamos en la situación en la que estamos, es bienvenida, ¿no? Entonces yo creo que más bien lo que pasa ahora es que estamos más desesperadas que antes, haciendo más ruido que antes precisamente por eso. Y eso es lo que los gobiernos también quieren silenciar y evitar, que realmente cunda el pánico cuando ellas lo que pretenden es que sigamos pues, en las movidas, en la deriva sistémica de trabaja 8 horas, 12 o las que sea y vuelve a tu casa agotada para ver la televisión y volverte a acostarte, para volverte a levantar y no pensar en nada más. Y claro, en cuanto alguien se da cuenta de lo absurdo de todo esto y de lo que realmente supone esa deriva, pues quieren silenciarlo y quieren acallar todo aquello, ¿no? También ponen muchos parches los políticos como, ¿no? Pues los parques eólicos, parques... Dicen, esta va a ser la solución. Bueno, a mí- Ojalá fuera tan fácil. ojalá, pues la verdad es que sí, ojalá. A mí me da mucha sorpresa ¿no? Ministros e incluso consellers aquí de la Generalitat, como, sí, hemos puesto un parque de placas solares y ya está, esta es la solución. Y esta no es la solución. Y ellos lo saben y están mintiendo. Y entonces, decir la verdad también es un acto pues de rebeldía, ¿no? De decir, por favor, no nos mientas encima de la cara, ¿no? Y el problema es que la verdad duele mucho. Y es por eso, ¿no? Que, ¿no? Entonces la gente prefiere escuchar la mentira. Y de que todo está bien, de que con el parque eólico, de que con las placas todo va a estar bien y bueno, hace falta más trabajo de decir, no,
no es esta la solución, es lo que te está diciendo esta persona, es simplemente para ganar votos y está mintiendo. Nosotros hemos visto a gente que ha ido a la charla que damos explicando la situación en el Estado español con respecto a la crisis climática, salir llorando. O sea, yo soy una persona a la que le gusta mucho hacer chistes, soy de Cádiz. No es mi sueño hacer llorar a la gente, pero es que está claro que es lo que hay, ¿no? Y nos pasa mucho que damos las charlas y hay mucha gente que te dice, claro, si yo era consciente de la situación que teníamos antes de entrar a la charla, pero cuando te paras y ves los datos concretos y ves las previsiones y empiezas a pensar ya no solamente en la sequía como un ente abstracto, sino en las migraciones, en que la migración además ya está llegando desde otros países, ¿no? De otras regiones, que nosotras vamos a ser migrantes climáticas, que históricamente lo que han hecho los estados cuando han recibido un aluvión de migración ha sido poner un muro y cerrar la valla y se acabó. Realmente la gente se da cuenta, ¿no? Del drama a nivel humano, a nivel generacional que estamos viviendo y, y es duro no solamente darte cuenta tú, sino además verlo como otras personas que hasta ayer estaban tan tranquilas pensando que estaban cambiando el mundo porque reciclaban, no compraban en Zara y tenían una bolsa de tela, darse cuenta de que no, de que esas acciones individuales, bueno, pues está bien, está genial que tú hagas tu parte, ¿no? Dentro de lo que es tu esfera personal, pero que eso no va a impedir que gente tenga que emigrar de forma masiva porque no tiene acceso a agua potable. Y precisamente ese balance lo contemplamos muchísimo también en estas charlas que estructuramos. Primero contamos todos los datos y toda la situación actual que estamos viviendo y después la última parte es ¿y qué hacemos ahora para afrontar esto? Entonces también tenemos ese balance con las alternativas posibles de esto puede ser abrumador, el miedo puede bloquearte y te puedes quedar paralizada o puede ser esa motivación, ese incentivo para actuar y apagar el fuego, ¿no? Que lo peor de la crisis climática no es la crisis climática en sí, es que sea el Banco Santander y McDonald's quienes decidan cómo vamos a afrontarla, vaya. Me encanta porque es el gobierno más pobre chachi de la historia, más ecologista, sí. Y vamos a ampliar aeropuertos y vamos a ampliar puertos. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, y la gente, yo creo que hay tanta información que la gente no para a pensar, ¿no? ¿Qué les están vendiendo? Y es que les están vendiendo literalmente mentiras y por un lado dicen que, bueno, que este gobierno protege, ¿no? Los ecosistemas y luego amplían el aeropuerto. Es que no tiene absolutamente ningún sentido. Y luego lo de la Fórmula 1 es que no tiene ningún sentido las políticas que se están haciendo. Entonces, desde el punto de vista de nosotras, vamos a seguir afrontando pues este ninguneo, este mentir a la población, porque les están ninguneando a la población, o sea, es así. Mentir a la población y vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho a la protesta y a decir la verdad. A mí me gustaba mucho lo que estabas comentando del tema de desmantelar en lugar de sabotaje. Pues a mí también me gusta la palabra sabotaje, creo que históricamente es un término que se ha usado en contextos de lucha y me parece importante también descriminalizarlo, ¿no? De alguna manera, que el sabotaje se hacía a una fábrica cuando un patrón tenía personas en condición de prácticamente esclavitud, pero bueno. Pero sí que es verdad que me gusta mucho también el término ese de desmantelar, de desarmar, y me ha recordado mucho a Andreas Malm, ¿no? Que es un teórico sueco, si no me equivoco, siempre lo dudo mucho, que tiene un libro que recomiendo a toda la gente que vea el programa, que se llama Cómo volar un oleoducto en castellano, y que no es una guía de instrucciones, pero es una reflexión sobre el momento que tiene el movimiento climático y sobre si no deberíamos de dejar de alguna manera de decirle a los gobiernos, oiga, haga cosas y empezar a hacerlas nosotras mismas. Y poner un ejemplo que yo creo que es muy ilustrativo, y es que si alguien pone una bomba de relojería en tu casa, tú no tienes por qué esperar a los bomberos, a la policía, al concejal de deporte o a Pedro Sánchez a que venga a desmantelarla. Tú tienes derecho a desmantelarla.
Y si nosotras tenemos en el Estado español una industria como la ganadera que está condenándonos a los peores escenarios de la crisis climática, o las industrias fósiles en general, o la industria del turismo, o todas estos modelos neoliberales, ¿no? de producción y reproducción del capital, tenemos, y ahora además la industria armamentística, que también está como a tope, ¿no? Por desgracia, tenemos todo el derecho del mundo a no esperar a que venga un salvador, a no esperar a que baje del cielo Pedro Sánchez en una nube con 3 ángeles, uno de ellos Teresa Rivera, el otro Marlaska, a desmantelar la industria armamentística o a desmantelar las macrogranjas. Tenemos derecho nosotras, como seres que habitan en este planeta, a proteger nuestro futuro, nuestro presente y el de todas las demás. Entonces tenemos derecho ahí a desmantelarla, a hacer sabotaje, a hacer bloqueo, a ahogar a esos grandes focos de muerte, ¿no? En última instancia. No, para que se cree un sistema de desescalada, tampoco imagino, no puedes parar del día a la mañana, pero empezar a crear un sistema de escalonado, ¿no? En 5 años, para ir pasar a otras cosas, ¿no? Eso- Poco a poco. Eso sería Pero lo empezar a ideal. hacer algo, ¿no? Eso sería lo ideal si las instituciones tuviesen alguna capacidad de respuesta, pero como no lo tienen, y hay ahora mismo en el territorio del Estado español, creo que son más de 500 municipios que no tienen acceso a agua potable porque tienen un macrogranja un poco más arriba en el monte, esa gente tiene todo el derecho del mundo a colarse allí mañana, romperlo todo, irse a su casa y decir, vale, ahora vamos a esperar estos 5 o 6 años más hasta que el agua vuelva a ser potable. Porque es que estamos hablando de que se están violando derechos fundamentales basiquísimos, vaya. Y es curioso porque al final esas acciones, que también son acción directa y es acción directa no violenta porque no hay ningún daño a seres vivos, sino a la propiedad, ¿no? privada, son las más criminalizadas al final y son las más penadas y las más reprimidas también de manera institucional. O sea, desde Futuro Vegetal se hizo un sabotaje al mayor macromatadero de Europa, de hecho, que está aquí en Lleida, en Huesca. Vale, es que está ahí en la frontera, en Binefar. Y claro, ahí los que la hicieron no se quedaron a esperar a que venga la policía, porque estamos hablando de si paras la actividad de ese macromatadero, te comes unas multas de lo que te quieran poner si inutilizas una maquinaria de muerte. Primero que esas máquinas cuestan miles y millones de euros y luego que aparte le tienes que pagar también pues todos los beneficios que no han podido ganar durante esa hora que no está funcionando el matadero, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de una represión impresionante para cuando estás intentando parar crímenes, porque al final es lo que decían, ¿no? Estamos hablando de empresas ecocidas y las instituciones, en lugar de intentar parar ellas mismas a esas empresas que son organizaciones criminales, lo que hacen es darle subvenciones, subvencionar esa actividad criminal, recibir también favores suyos, porque, por ejemplo, publicábamos el otro día, ¿no? Como la empresa de Incarlopsa estaba financiando la campaña política de pajes en Castilla. La Mancha. De García Page, sí. Y todo eso se sabe. Y hay. Sí, bueno. Y hay sentencias judiciales que dicen que el gobierno de Castilla-La Mancha actúa favoreciendo a esta empresa en lugar de a las trabajadoras que estaban denunciando las ilegalidades de esta empresa, ¿no? Entonces, bueno, es curioso cómo cuando realmente lo que quieres hacer es intentar defenderte, hablando también de autodefensa, ¿no? Parando una actividad criminal como puede ser también la ampliación del puerto, lo que te van a hacer es reprimirte y silenciarte. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos al final, las instituciones tienen una actividad cortoplacista y lo que quieren es sus números, sus intereses económicos para volver a ser reelegidas en el gobierno. Es por eso precisamente que no podemos confiar en que ellas nos saquen de esto. Cuando decías también de esta acción un poco escalonada y tal, sería genial, pero es que no podemos esperar tampoco tanto tiempo. No podemos poner las esperanzas de la supervivencia, no de la humanidad, sino ya de miles de especies que estamos extinguiendo, en manos de los intereses de estas corporaciones.
Claro, yo entiendo cuando se refiere también a hacerlo de una forma escalonada, es hacerlo de una forma ordenada, ¿no? Quizá de que no sea mañana desaparece todo y ahora qué hacemos, no cómo comemos, ¿no? Sino de alguna manera organizarnos para tener un plan que permita que todo el mundo pueda ver sus derechos garantizados, ¿no? A mí creo que eso es importante. Al principio de la entrevista estaba Victoria hablando de lo necesaria que es la revolución. Y yo quiero también aprovechar para reivindicar que la revolución no solamente es necesaria, sino que además es posible, que históricamente han sido posibles, que históricamente hemos visto procesos revolucionarios que han tenido éxito y que hay que luchar todas por ello, ¿vale? Que muchas veces se habla de la revolución y se tiende a pensar que, mira, ya está el hippie este pasado de rosca, o luego que estamos hablando de una cosa como muy abstracta, un ideal, y no, estamos hablando de cambios materiales, ¿no? Y, y quería traer eso porque también este fin de semana, hablando con activistas internacionales en lo que estábamos comentando de la Estrada allí en Francia y demás, estuvimos hablando de lo necesaria que es una revolución, pero que claro, ¿qué pasa si mañana el Estado francés o el Estado español de repente hay una corriente revolucionaria o incluso un territorio? Vamos a suponer que mañana Aragón dice, oye, pues hacemos una revolución, tomamos el control de nuestras vidas y aquí nos plantamos. Si esto pasa, si no tenemos seguridad y soberanía alimentaria, es súper sencillo ahogar esa revolución. Si nos dejan de traer trigo desde Argentina, ¿cómo vamos a dar de comer a la gente aquí? Entonces, este sistema ya no solamente nos debilita en términos climáticos y en términos de eficiencia energética y en todo este tipo de cuestiones, sino que también en términos de posibilidades de conseguir un futuro más apto para la vida humana incluso, también nos hace mucho más dependientes. Entonces creo que es muy necesario que luchemos por conseguir esa seguridad alimentaria, porque si el día de mañana hay una revolución en la península ibérica, la ahogan cortándonos las líneas de suministro a nivel internacional y nos morimos de hambre hasta que claudiquemos. Entonces, joder, yo quiero ver una revolución. Yo quiero una revolución que triunfe y que a mi hija le dé un futuro que merezca la pena vivir. Entonces creo que uno de los puntos que tenemos que tratar aquí es esto, ¿no? El tema de la soberanía alimentaria. Y es que ahora mismo, o sea, también lo que decíamos le damos tanta importancia al suelo porque precisamente donde se pone una macrogranja por todos los purines y toda la contaminación que expulsa, al matar al suelo, hasta dentro de como 10 años aprox, ¿no? Entre 7 y 15 años, en ese suelo no puede crecer alimento. Entonces también el hecho de nosotras ser una zona de sacrificio al servicio de Europa y estar enfocadas en esta industria ganadera y en esta agroindustria a nivel, o sea, industrializado, utilizando pesticidas y tal, nos hace súper vulnerables y dependientes precisamente de esas exportaciones y de estar nosotras neocolonizando, ¿no? Y haciendo que otros territorios de Abya Yala sean también zonas de sacrificio porque actualmente dependemos de esto para comer, ¿no? Entonces, por eso pedimos nosotras como Futuro Vegetal acabar con las subvenciones a esta industria ecocida y no simplemente acabarla, sino redirigirla hacia alternativas sociales ecológicamente basadas en plantas. ¿Por qué? Porque sabemos que de un día para otro no podemos acabarlo y ya está, y todas tranquilas, sino que tenemos que ir fomentando desde ya, y bueno, desde hace 30 años, pero eso ya no es posible, esta regeneración del suelo y esa práctica reordenación también del sistema agroalimentario para poder tener soberanía y para poder cultivar nuestra propia comida. Yo quiero hacer una precisión técnica y es que esos 7-15 años de los que estaba hablando mi compañera, una estimación en función de que se utilicen como las mejores prácticas que se puedan utilizar para regenerar el suelo, que si estamos hablando de que vamos a cometer errores y los vamos a cometer y de que vamos a ir aprendiendo también por el camino, nos estamos yendo a previsiones de hasta 50-70 años para realmente regenerar el suelo y que vuelva a ser útil. Y de las condiciones climáticas actualmente que van a ser más catastróficas e impredecibles, ¿no? Me acuerdo que cuando hicimos la protesta en Barajas, yo y una compañera, había un policía que le estaba explicando pues que
que no va a haber comida a lo mejor en unos pocos años. Y él me decía, bueno, pues voy a hacer un huerto. Y yo le planteaba, sí, yo le planteaba, bueno, ¿con qué suelo? ¿Con qué agua? ¿No? Necesitas un suelo, necesitas agua, necesitas semillas, ¿no? Todo esto. Entonces, es difícil explicarle a alguien que no está sensibilizado, que en unos pocos años a lo mejor no hay comida y ya está escaseando el agua y a lo mejor suben los precios desorbitadamente, probablemente en los próximos años van a subir los precios desorbitadamente de los alimentos. Es difícil explicarle, sobre todo pues a gente que no está sensibilizada, pero yo también creo que es importante. Y desde Futuro Vegetal os animamos a todas a explicar a la policía, no, es broma. Desde Futuro Vegetal os animamos a todas a salir a la calle, a protestar, a hacer desobediencia civil, a autoorganizarse, a hacer sabotaje y... Desmantelamiento. ¿Qué? Desmantelamiento, desarmamento, ¿no? Algo así. Para tener un futuro mejor. A mí me ha llegado a decir un policía, de ir haciéndome preguntas, fue después de, no me acuerdo de qué acción, creo que fue después de la acción del Congreso. Hicimos también una serie de ponencias públicas y tal, y hubo uno de los policías que estaba allí controlando que empezó a preguntarme cosas. Y yo le decía, yo no soy científico, ¿vale? Pero curso mucho a esta gente que sabe mucho más que yo. y le iba contestando, y entonces llega un momento en el que me dice el policía, claro, pero entonces una ciudad como Madrid es insostenible, era Madrid, ¿no? Y le digo, claro, y se queda así y dice, vaya problema, ¿no? Y digo, claro, claro, alma de cántaro, ¿por qué te crees que estamos haciendo esto? Y así que la gente se piensa que yo un día me levanto y digo, oye, pues me voy a ir a cortar la M40, yo no tengo otra cosa mejor que hacer. O sea, pues obviamente que es un problema grande. Y hay un momento, es curioso, ¿no? En el que gente como, que a priori también puede ser tan poco receptiva como la policía, en el que le ves cómo se dan cuenta y le hace la cabeza. Es duro, pero creo que es necesario, ya no, obviamente no necesariamente hablar con la policía, sino hablarlo con todo el mundo. A mí hay muchas veces que me preguntan, ¿no? Y me dicen, pero ¿qué puedo hacer en mi día a día? Que es la típica pregunta que te hacen en prensa y tal, ¿no? Y esperando que tú le digas, pues, coge la bici, o recicla, o... Bueno, está guay. Pero yo creo que lo más útil que puedes hacer en tu día a día es contárselo a todo el mundo, es enterarte tú bien de qué es lo que está pasando y es montarte en el ascensor y que te diga el vecino, hay que ver qué buen tiempo hace, ¿no? Y tú decirle, pues no hace buen tiempo porque estamos en febrero y hay 29 grados, tío. Tú te has parado a pensar y dices, ostras, pues es verdad. Y entonces decirle, ¿y cómo va a afectar eso a los cultivos? ¿Y cómo tal? Y está claro que le van a dejar de invitarte a fiestas. Que la gente ya no va a como dice mi niño, no venga, que no, siempre nos deprime a todo el mundo. Pero creo que es muy importante hacer esa pedagogía, ¿no? De alguna manera. Y aparte de, por supuesto, organizarte y protestar y llevarlo todo hasta donde pueda. Porque tenemos una responsabilidad histórica. Nuestra generación, que no la hemos pedido. Está claro que no la hemos pedido, que no la queremos realmente. Yo creo que preferiría haber nacido 40 años antes y decir, oye, pues sí, qué vida más cómoda, ¿no? Ahora que con el boom de la economía y todas estas cosas. Pero la realidad es la que tenemos y tenemos una responsabilidad para con nosotras, para con las personas que han luchado antes que nosotras y para con las generaciones que van a venir después, de hacer todo lo que esté en nuestra mano por generar un cambio como no se ha visto nunca en la historia de la humanidad. Y además creo que hay otra cosa que es importante y es que probablemente seamos la última generación que tiene realmente la capacidad no solamente de hacer un cambio significativo con respecto a la crisis climática, sino además de hacerlo de forma global. Porque yo creo que eso es importante. Que teniendo en cuenta la deriva sistémica y la crisis climática, la crisis energética, la crisis democrática y todo ese tipo de cuestiones, es muy poco probable que volvamos a tener un punto societario en el que seamos capaces de coordinarnos con gente en Suecia, en Sudáfrica y en Colombia. Entonces, creo que es interesante aprovechar esta pequeña ventana, ¿no? de oportunidad que tenemos y trabajar para que llegue ese ansiado día en el que todo el mundo, literalmente, viva una utopía, ¿no? Por así decirlo.
Bueno, lo de la utopía, no viviremos en una utopía, pero la utopía se construye en cada paso que vamos, ¿no? Para eso sirve la utopía, para ir hacia la utopía y que luego la utopía va mejorándose a sí misma. Sí. Sí, pero lo que para mí hoy es una utopía. Sí, claro, totalmente sí.